Bueno, les voy a comentar algunas cositas. Bueno, hoy la clase va a ser presentada por Marité Ferrari y Osvaldo Meira, acá presentes ahora. Eh, bueno, y quería comentarles unas cuestiones organizativas mínimas, pero son las que nos quedan respecto de acá a fin de año, digamos, a fin de noviembre, que es cuando terminamos las actividades. Bueno, en primer lugar, que el lunes próximo, el 15, tenemos presentación clínica y va a estar a cargo de Estela Mari Formica. Tiene un tema que realmente parece muy interesante. El título es Un lazo complicado y se trata de trabajar el rasgo unario en un adolescente adoptado, inclinado a incluirse entre los pibes de la calle. Este es el tema que me parece que es bien interesante y me resulta graciosa la combinación entre el rasgo unario y los pibes de la calle. Es una buena, una buena gama de captación del tema, me parece. Bueno, el lunes 20, perdón, lo que quería agregar es que hemos invitado a Estela Maris para esta presentación y la idea es que sigamos con esta práctica. O sea, en realidad hace bastante tiempo que teníamos la idea de hacer invitaciones para que nos acompañen en las presentaciones de los lunes o de los terceros sábados, pero la verdad es que este año hubo que resolver tantas cosas relativas a todo lo que estábamos viviendo que nos quedó como en segundo plano esta intención que, que nos parece que es buena, digamos que las personas con las que venimos trabajando desde hace años puedan también acompañarnos en las presentaciones, ¿no? Digamos que quienes tengan ganas, quienes les parezca. Así que bueno, ya ahora prácticamente sería a partir del año que viene, pero bueno, la punta va a ser el lunes con la presentación de Estela Maris. Y bueno, y el lunes 29, que sería la última reunión, y bueno, ahí sí desde ya están todos invitados porque hacemos una jornada. La modalidad que tenemos siempre es, bueno, en principio, claro, que es el lunes 29 a las 9, o sea que vamos a mantener nuestro horario habitual de convocatoria. El tema fue un tema que decantó del trabajo de este año con respecto al acto, ¿no? En el seminario del acto. El tema es de la elección a la autorización. Punto, derivas del acto. Quizá parece un poco abstracto, pero tiene que ver con lo que implica tanto la elección como la autorización respecto a la función del analista y también respecto a la identificación sexual. Esta juntura la hace específicamente Lacan en el seminario 21, donde habla de la autorización del analista y la relaciona con la autorización de sexo. El tema, digamos, que estamos proponiendo es hablar de la autorización y hablar de la elección, porque bueno, cuando comentamos cosas relativas a tanto al reconocerse como analista o reconocerse en una identidad sexuada, se usan ambos términos o varios otros, pero bueno, hay dos que están muy marcados. Uno es cuando se dice, bueno, qué sexo fue elegido, por ejemplo, ¿no? En términos de elección. Y el tema de la autorización, que está sobre todo localizado en este seminario que venimos trabajando, el del acto analítico,
en términos de la autorización del analista, del autorizarse analista, ¿no? Bueno, esta juntura entre la autorización de sexo y la autorización de analista es una particularidad, como les decía, planteada en el seminario 21, que nos pareció que, bueno, que vale la pena que podamos decir algo. Decir algo a lo cual estamos todos invitados para el 29, es decir alguna cosita. Digamos, nuestra modalidad de trabajo en las jornadas es que cada uno tiene 5 minutos para una pregunta, un comentario, una opinión. O sea, la idea es que lo que quede privilegiado es el espacio que nos vamos a dar para decir lo que cada uno pueda decir, y poder charlar, sobre todo poder conversar entre nosotros. Así que bueno, esta es la idea de la jornada. Bueno, vamos a comenzar ahora. Bueno, como ya se sabe, después mandamos un CBU para el aporte económico. Y vamos a comenzar entonces con la última reunión sobre el seminario del acto analítico, a cargo de Marité y Osvaldo. Bueno, adelante. Perdón, sí, acá Claudia preguntó el tema, te lo vuelvo a repetir, es de la elección a la autorización, derivas del acto. ¿Ya está, Claudia? Bueno, si no lo escribimos por el chat. Perdón, sí, estoy con problemas en el audio de la compu. Bueno, lo escribimos en el chat. Bueno, esta es la última reunión del seminario del año, y la temática de esta clase es realmente muy rica, porque la pregunta con la que empieza la clase es ¿qué es ser psicoanalista? Entonces él va a plantear que hay un parentesco con el estructuralismo, porque el tener como objeto el objeto del lenguaje es lo que podría ser considerado un factor común. Pero hay una especificidad en el discurso que él trata de interrogar. Entonces él comenta que hace muchos años escribió un texto que se llama Variantes de la cura tipo, y entonces él va a plantear algo que dice es una tautología, porque yo allí escribí, ¿no? El psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista. Es decir, como que, esto es tautológico, ¿no? Porque hay psicoanálisis porque hay un psicoanalista allí, digamos, ¿no? Él se pregunta entonces, si alguien quiere verificar si ha atravesado un psicoanálisis, ¿a quién se dirigió? Es decir, ¿cómo ese es psicoanalista, ¿no? Es alguien a quien se dirige la demanda. Si el personaje no está calificado en plantea Lacan para llamarse psicoanalista, se trata de saber, o no, si el psicoanálisis tiene que ver con una experiencia en la que un sujeto se autoriza. Es decir, justamente en esta clase él va a tomar la cuestión de que hay un autorizarse analista y no un calificarse analista, ¿no? En ese punto la elección tendría que ver con una cuestión consciente del yo, de los ideales. Uno elige para ser calificado para, pero acá estamos ubicando algo que tiene que ver con la autorización. Y en ese punto la autorización tendría que ver con un mecanismo inconsciente. Él va a proponer que desbrocemos de nuestro discurso, cuando hablamos de cura, todo lo que tiene que ver con lo sugestivo y las psicoterapias, ¿no? Porque él no se trata de una psicología o una psicoterapia. Y entonces él se va a preguntar, ¿cómo puede ser que exista algo que solo puede ubicarse con un psicoanalista? Entonces, es con un psicoanalista que el psicoanálisis penetra, dice él, en eso de lo que se trata en nuestra experiencia, que es ir al campo
al campo inconsciente, campo de lo inconsciente, que es propiamente encontrarse, estoy leyendo textualmente lo que plantea Lacan, al nivel de lo que mejor puede definirse como efecto del lenguaje, en el sentido en que puede aislarse en alguna especie de sujeto que hay saber encarnado, sin que el sujeto sea consciente de él. A mí me pareció muy importante situar este saber encarnado, porque esto va a precipitar, de alguna manera, que hay un saber, hay un significante, hay una marca, ¿no?, que se marca en el cuerpo queda afectado por el significante, va a haber marcas de goce, y de allí Lacan va a poder ir del concepto de significante a la conceptualización de la letra en el último tramo de su enseñanza. Entonces, lo interesante es que el sujeto, me parece que esto va a ser la temática que va a tomar justamente Estela en su presentación clínica, ¿no? Esta cuestión de cómo un significante produce una marca de goce, ¿no? Y toda identificación de alguna manera implica una manera de gozar, ¿no? El sujeto, volviéndonos a la teorización actual de este momento del seminario, va a plantear solo se constituye, en virtud de que está afectado por el lenguaje, como dividido, de forma irreductible. Es decir, que él va a escribir acá en el pizarrón el matema del sujeto dividido, como algo, como un invariante, como algo irreductible, como algo específico, digamos, de nuestra producción subjetiva. Y en este punto él va a plantear que lo que hay del saber, lo que hay que saber, ¿no?, es que de alguna manera todo saber siempre deja un residuo por esta cuestión misma de la edición subjetiva. Hay algo imposible de ser sabido, el famoso ombligo del sueño freudiano, ¿no? La posición del psicoanalista es sostener un proceso al término del cual el sujeto quede advertido de su constitución, de su división constitutiva. Esto es muy interesante, que el verdadero saber que se produce al final de un análisis tiene que ver con estar advertido de la imposibilidad de saberlo todo. Él va a decir que algo se abre con ello, y él va a tomar acá una palabra, pasaje al acto, esclarecido. A nosotros no nos parece que haya un pasaje al acto al final de un análisis. Por ahí alguien tomó mal la nota, porque el pasaje al acto implica una caída de la escena. En realidad, lo que hay es un acto donde el sujeto queda advertido de que en todo acto, como sujeto, algo se escapa, ¿no? También es cierto que el sujeto nunca sabe del todo y solo retroactivamente podrá captar los efectos de ese acto, ¿no? Bueno. Esto entonces, que es el término de la tarea psicoanalítica, deja aparte, va a decir él, lo que pasa con el psicoanalista, porque esto pasaría para el paciente, que queda advertido de su división subjetiva al fin de un análisis. Pero ¿qué pasa con el analista? Entonces él dice que, de alguna manera, queda como partener de esa operación, porque él ha instituido un marco y autorizado la marcha. De nuevo el concepto de autorización. El analista en esta tarea aprende mucho y se sabe que no hay ningún sujeto de un conocimiento logrado. Acá no hay un conocimiento ni logrado totalmente ni cerrado. Por eso él va a decir que el psicoanálisis no es o no implica un conócete a ti mismo. Acá ubica la cuestión del sí mismo, ¿no? Sino la captación de ese reconocimiento, pero del reconocimiento justamente del límite del conocimiento, en el sentido que lo que implica ser inscripto del lenguaje supone que la parte excluida, que es lo inconsciente, hace que al final el sujeto se reconozca olvidando lo que lo ha determinado.
¿no? Diciendo, bueno, él queda advertido de una imposibilidad de saberlo todo. Y se vuelve necesario, en el caso de la histeria, el olvido del significante que lo ha determinado. O bien, en la neurosis obsesiva, captándose en esa determinación que de alguna manera lo afecta, pero en el mismo momento donde hay una captación y un reconocimiento, hay una renegación, hay un desmentido, por la cuestión de la división subjetiva. Entonces, él va a volver a tomar esta famosa cuestión que viene trabajando ya hace largo tiempo, desde el 11 específicamente, donde va a ubicar que en esta división subjetiva el sujeto está marcado por un primer significante que lo aliena y lo determina, que le viene del otro, y a su vez produce un significante que, por supuesto, lo produce inconscientemente, no hay una voluntad allí, que lo representa para el primero. Entonces, ese significante que él produce está necesariamente en relación al primero. Y claramente, siempre en esa producción, necesariamente, si bien hay una separación, diríamos, siempre hay un quedar inscripto en el campo del otro, ¿no? Es imposible, por eso me parece que esto tiene que ver con el significante, con el otro, ¿no? La experiencia del psicoanálisis no puede hacerse sin el campo del otro, que de algún modo verifique estas operaciones, donde, ¿no? Uno va encontrando siempre esto, va produciendo estos significantes que lo representan para el primero, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que él va a hacer ahora es preguntarse, por eso él fue a Frege y a Peirce, cómo es posible, ¿no es cierto?, que estas cuestiones puedan ser escritas, puede haber una escritura de esto, ¿no es cierto? Y entonces, él va a ubicar que esta división del sujeto se va a expresar en las famosas proposiciones, ¿no?, aristotélicas. Por ejemplo, cuando él tomaba la universal, todo hombre es prudente, él había discutido en las clases anteriores que evidentemente hay una disyunción entre el hombre y la prudencia, en el punto de que la universal afirmativa expresa que todos son prudentes, y entonces uno podría pensar, el que no es prudente no es hombre, ¿no? Es decir, además acá introduce la necesidad de poder producir este pasaje de esta articulación entre la universal y la particular, ¿no? Porque efectivamente toda experiencia de un análisis supone la producción de proposiciones singulares para cada uno, que son verdaderas para cada quien, pero que de algún modo alguna relación tienen esas proposiciones singulares con algunas proposiciones que serían universales, afirmativas o negativas, ¿no?, que serían aquellas invariantes, aquellas cuestiones de las cuales no podemos escapar en lo discursivo, ¿no? Entonces, él va a plantear que en la histeria, vuelve a retomar, él va a plantear la histeria, no va a encontrar otra ley que la de sí misma, ¿no? Entonces, el primer, digamos, este proceso de determinación queda olvidado, y también debe ignorar que lo olvidado, digamos, ¿no? La histeria es esta cuestión de no querer saber nada. Mientras que en el obsesivo no se instituye en el lugar del predicado, mantenido por su pretensión de ser otra cosa, ¿no? Él no pretende ser otra cosa, pero una vez que reconoce su determinación, aparece la denegación, ¿no? Esta, su verdad, el obsesivo la desconoce, ¿no? Bueno, entonces él va a plantear que va a tomar a Frege y va a ir a la conceptografía, y entonces yo acá los invito a todos a que, bueno, la que desplegó en su clase toda esta cuestión, digamos, de cómo son estas escrituras, de lo que sería la raya vertical, que es el juicio asertórico, donde uno dice algo es verdad, la rayita horizontal, que es una proposición, y después la combinatoria entre una rayita horizontal y otra rayita horizontal entre dos predicados,
donde habría una conectividad, una rayita que implicaría la implicación de una proposición con otra, ¿no? Que son la aplicación de las famosas tablas lógicas, donde la única que es rechazada es que, de alguna manera, lo único excluido es que lo falso no puede condicionar o no puede implicar a lo verdadero. Entonces, si uno va a las tablas de verdad, que combinan lo verdadero con lo falso, la única implicación imposible en este contexto de la ligazón entre las dos implicaciones sería que lo falso no puede anteceder, implicar o condicionar a lo verdadero. Habría entonces dos formas de implicación, una que sería asertórica y otra que implicaría la negación. Entonces él va a introducir también acá la negación, y lo interesante, bueno, yo por eso no me voy a detener, porque todo eso está explicado por Mónica, por eso yo me acoté a traer las temáticas no lógicas. Lo único que me interesa situar, antes de darle la palabra a Osvaldo, es cómo él va a ubicar que en una proposición no es lo mismo, que es esa especie de movimiento que él hace, donde se introduce la negación en una proposición. Yo lo digo así mal y pronto, ustedes si escuchan a Mónica lo van a entender un poco más claramente, que él lo que va a plantear es que no es lo mismo que uno introduzca en una proposición la negación al comienzo de la frase que la introduzca en lo que sería la parte predicativa. Si yo digo, todos los hombres son prudentes, es una proposición universal afirmativa. Todos los hombres son prudentes. Si yo introduzco la negación al comienzo, voy a decir, no todos los hombres son prudentes. Entonces, ¿qué construí ahí? Una universal negativa, donde el universo es que no hay ninguno que sea prudente, no todos. Ahora, si yo la negativa la introduzco en todos los hombres son no prudentes, uno podría darse la posibilidad de pensar que algunos hombres lo son y otros no. Es decir, eso daría lugar a la posibilidad de la construcción de la proposición particular, ¿no? Entonces, lo interesante de la utilización de esta lógica es para ver en esta clase cómo él se vale de esta lógica para pensar, ¿no?, esta cuestión de las escrituras que se producen en el final de un análisis, y es lo que tendría que ver con la autorización del analista, ¿no? Bueno, entonces yo les dejo ahora la palabra a Osvaldo, porque esta parte es más compleja y más larga también. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, yo siguiendo el planteo que viene haciendo Lacan, acá pasamos, y él hace lo mismo, pasamos de la cuestión así como, digamos, la impronta freudiana, pasamos de esta impronta a la impronta que él quiere introducir, que es a nivel de los cuantificadores. Entonces plantea. Pero es a partir de esto, según una deducción, y perdón, lo que voy a hacer es porque está para mí muy, muy ricamente planteado, entonces voy a ir leyendo directamente para no interferirlo a Lacan. Pero es a partir de esto, según una deducción de algún modo inversa, es decir, de algún modo no partiendo entonces del todo y de lo universal, sino partiendo realmente de lo particular, que es lo que nos interesa, dice, de algún modo inverso a la que puse de relieve ante ustedes la última vez, que sale a la luz la existencia. La existencia
y yo diría, y acá agrego la existencia, pero también surge, y hay que considerar, la ex-sistencia. O sea, surge acá que estamos hablando no de algo, de un todo biológico, digamos, sino que estamos hablando de existentes. Estamos hablando de existentes. Entonces, si queremos plantear esta cuestión, entonces tenemos que partir de lo que es la existencia como aquello que es evidente, que tiene existencia real en el mundo, diríamos así, ¿no? Entonces partamos de esa cuestión. Dice, a la luz de la existencia, especialmente la única que nos importa, que es la que soporta la afirmativa particular. Es decir, partiendo entonces, por eso que dice que invierte, partiendo entonces de lo particular, de la evidencia concreta de lo particular, por decirlo así, él lo que trata es de qué tiene esto, qué tiene esta cuestión particular del todo, de lo universal. Es al revés, empieza de lo particular para llegar a ubicar a ese todo. Y dice, ¿por qué? ¿Pero por qué quiere hacer esto? Porque en el fondo, para lo humano, para lo lenguajero, en realidad el todo no existe como algo unificado. Y esto es importante. El todo no existe como algo unificado en la medida que al ser lenguajero ya es abierto. Es un todo abierto. El lenguaje es un todo abierto. Entonces, esta es la cuestión que está en el corazón del problema. Entonces, él dice, hay hombre que es prudente. Partamos de ahí. Hay un fulano que es prudente. Entonces dice, suspendiéndose por intermedio de una doble negación, partiendo entonces de aquella que decía, para Frege decía alguno, ¿no es cierto? No es cierto que no hay uno que no sea, ¿no? Es decir, partiendo de esta cuestión de la doble negación, la afirmación de lo universal, así como la última vez presentándole lo mismo, porque se trata siempre de los cuantificadores, les mostraba que era la doble negación aplicada ahora a la existencia de ese alguno, diríamos así, que podría traducirse entonces la función. Es decir, la función sería, entonces hay dos cuestiones que introducen los cuantificadores, la existencia y la función. La función es la que está mirando al todo. La existencia es lo que mira directamente a lo particular. Entonces dice, los cuantificadores, les mostraba que era la doble negación aplicada ahora a la existencia que podría traducirse de la que podría traducirse la función. En tanto que la función podría traducirse, por ejemplo, en la fórmula de la aceptación, ¿no es cierto? Es decir, si ya hablamos de existencia y de función, en la cuantificación decimos que todo hombre, digamos, es fide X, o sea, tiene la función fálica, todo hombre tiene la función fálica, porque no hay ninguno en términos particulares que niegue tal función. Es decir, entonces por eso dice que aparece el todo X fide X, porque E, que sería escrito una E al revés, E con una negativa arriba, porque no hay ninguno que exista que niegue a la función. ¿Se entiende esto? Con esta doble negación él trata de ubicar ese todo. Entonces dice, que pueda traducir la función, entonces acá está planteada la fórmula de la situación. Pero dice, pero esta presencia de la doble negación es lo que para nosotros presenta también problema, digamos. Si queremos ubicar esta cuestión a nivel de lo tan abstracto. Puesto que ahora, en verdad, la unión con lo que resulta de la función del todo solo se produce de una forma enigmática.
siempre el todo va a ser complicado para el humano. Siempre va a ser complicado. Porque ese todo, por más que el matiz lingüístico de la función opuesta, etcétera, que llega a ser, finalmente Aristóteles dice, bueno, en cuanto tal, lo dice, ¿no? Lo dice tautológicamente, porque no tiene otra manera de ubicar. Entonces dice, en cuanto tal, y que la ambigüedad sigue manteniéndose, aún con los cuantores, todo lo que querramos, sigue manteniéndose, se mantiene en francés en razón de la confusión que ya está, y ahí viene lo fundamental de esta clase, que ya está anidada en estos dos significantes de los cuales deriva el sujeto, ¿no? Es decir, que ya en la confusión está en los dos significantes entre lo que básicamente tiene cierta relación, ¿no? Como dice, a saber, esta función del todo. Y esto me parece central en la cosa. Y después lo que viene luego en la otra frase que para mí es central. Está claro que el sujeto, que con perfeccionamiento lógico, todo lo que quieran, llegamos a reducir a ese no que no, la doble negación, pas que no, del que me valía la última vez, que ese sujeto, sin embargo, en su pretensión nativa, es decir, tiene que ser un sujeto muy especial, ya es un sujeto con pretensiones. Entonces yo digo, es un sujeto no ubicado en la relación general y genérica que plantea la filosofía, etcétera, entre un sujeto que está ante un objeto. No, estamos hablando de un tipo que tiene pretensiones. Es un existente, es un tipo que tiene pretensiones. Dice, una pretensión nativa. Pero entonces pretensión nativa porque existe. Como siendo capaz, incluso dice, si se puede decir, se plantea como siendo capaz por su naturaleza, o sea, tiene capacidad de pensar. Un animal no puede pensar, no puede hacerlo. En lo biológico no es posible hacerlo. O sea, es un fulano que tiene pretensiones y tiene entonces una capacidad por su naturaleza de aprehender algo como todo. Es decir, cuando estamos entonces a un animal, creo que después incluso habla de una cucaracha, de los insectos, ¿no? Es decir, un animal es imposible que se meta en esta cosa porque realmente no piensa. El animal está en el todo biológico. Dice, aprender algo como todo. Aprender algo como todo es propiamente de lo humano, que puede pensar. Entonces dice, y lo hace su estatuto y también su imagen, es que él pueda pensarse como sujeto de un conocimiento. Pueda pensarse como un sujeto del conocimiento, que es lo que lo lleva a Descartes a decir, bueno, yo pienso, luego existo. O sea, está ubicando una cuestión desde la posibilidad de conocer en tanto existe. Y dice, a saber como eventual soporte de algo que es el todo. Entonces acá, de este todo, como vemos que es una cuestión en donde está la supositio, está la suposición, está la ficción a lo que lleva lo lenguajero, ese todo, esa posibilidad de suponer, él la va a llevar al gran otro. Él la va a llevar al gran otro. El gran otro sería esa suerte de totalidad a la que lo humano se refiere. El otro con mayúsculas. Porque todo para el humano va a venir de ahí. Los significantes van a venir de ahí. Esa es la manera que tiene el humano de pensar al todo, de suponerlo. Pero claro, ocurre en otra frase que después dirá Lacan, el todo es fantasmático, surgido de la parte. El todo es fantasmático, surgido de la parte. Es a partir de la parte, de la particular afirmativa, que organizará toda la posibilidad de pensar hacia el todo. Entonces dice, ahora bien, a saber que en la forma
en que ya les he indicado, porque esto ya lo viene planteando desde el seminario 9, ¿no? con el rasgo unario, y acá viene lo que después veríamos con Fórmica, entiendo, dice que ya les he indicado que se instituye la primera división del sujeto. Esto es fundamental, porque todo el saber analítico parte de acá. Digamos. Es un poco esto, ¿no? De la división del sujeto en la función repetitiva. Esto me parece central. Es decir, acá hay una función que es repetitiva en el sentido de que es, digamos así, es al mismo tiempo retrogrediente y progrediente. Es al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque es en realidad repetitiva, porque pretende repetir algo que es imposible de repetir. En esta cuestión primaria, ¿no es cierto? Es decir, pretende repetir algo que es imposible de repetir, pero que necesariamente lo tiene que hacer para constituir su ficción lenguajera, porque no tiene posibilidad el ser humano de no pensar lo que le pasa. Entonces dice, a nivel de la repetición primitiva que se opera, esa pérdida, esa función del objeto perdido freudiano, alrededor de la que gira precisamente la primera tentativa operatoria del significante, la que se instituye en esta que es la repetición fundamental. Entonces acá viene esta cuestión, que nosotros porque ya estamos funcionando en el lenguaje, lo vamos a ver en ese par entre un significante representa un sujeto para otro significante. Lo vamos a ver en esa cuestión dual entre un significante y otro. Pero hay una cuestión repetitiva que se instala desde el acto de comienzo. Ese acto de comienzo tiene que ver con el A. Entonces, el A viene acá a ocupar el lugar dado en la institución de la universal afirmativa. Fíjense que ya está hablando de la universal afirmativa. ¿Por qué? Porque habiendo partido de la particular afirmativa y haciendo esa doble negación, lleva a esa situación particular, la eleva a una situación universal. Entonces, acá, lo universal está, digamos, ha partido de lo particular y está elevado a la situación universal. Entonces dice, la institución de la universal afirmativa ya, a ese factor argumento, como lo llama Frege, ¿no? En el enunciado de Frege, por lo que la función predicativa es siempre válida. O sea, los humanos no podemos sino estar continuamente predicando, no por ser pastores, sino porque estamos siempre en una cuestión predicativa. Tenemos que decir algo de lo que sucede ahí. Entonces dice, en todo caso, la función del todo encuentra su base, su hito crucial, original, y si puedo decir, el principio mismo del que se instituye su ilusión. Fíjense la palabra ilusión acá. Ilusión es la capacidad ficcional que nos da el lenguaje en el sentido de imaginarizar. Es la función de imaginarizar en la escena en la que estamos. Entonces dice, el animal no puede hacerlo. Entonces dice, el principio mismo del que se instituye su ilusión en la localización del objeto perdido. Es decir, a partir de ubicar que todo parte de ahí, al mirar todo que parte de ahí, cómo de esta manera localizamos la cuestión y lo ubicamos en la idea del objeto perdido, pero que en realidad, como todos sabemos, y como Freud lo llamó así, el objeto perdido, pero en realidad como objeto nunca existió.
como objeto nunca existió. No hubo nunca un objeto. Imaginamos que hubo, en ese sentido, freudianamente hablando, un objeto perdido. En la función intermediaria del objeto A. El objeto A, como tal sabemos, es el Das-Ding, no es ningún objeto, pero ocupa el lugar de lo objetivo, lo objetable, lo, de alguna manera, predicable. Ocupa el lugar que va a ser predicable. El objeto no puede ser predicable. ¿Por qué? Porque el objeto es de instauración, el significante es de atribución y de sustitución. El objeto es de instauración, el objeto A, ¿no?, es de instauración, y el significante es de sustitución y de atribución. Entonces, entre el significante original, fíjense, se llama significante original, pero que en realidad, como tal, bueno, viene del otro, y lo ubicamos como un significante, pero hay una unión ahí entre el objeto A y ese significante que no tiene la comita arriba, es un significante, llamémosle, pero es perdido. Original, en tanto que es significante ya reprimido. Y el significante que lo representa en la sustitución que instaura la misma repetición primera. Esto nos es ilustrado en el mismo psicoanálisis. Y acá viene algo que es muy importante también. Como él habla de la trampa, como dice acá, en la que cae el pensamiento analítico, cuando falta de poder captarse en su operación esencialmente divisora, como vimos antes, a su término con respecto al sujeto, instaura como primera la idea de una fusión ideal. Esa sería la imaginería que se tiene. ¿Por qué nosotros buscamos y somos demandantes del otro significante? ¿Por qué el S1 intenta buscar la respuesta que él no tiene en el S2? ¿Por qué busca ahí? ¿Por qué busca ahí? Bueno, porque se planteó a través de Otto Rank que había una situación de que estábamos fusionados con mamá. Entonces, al estar el todo ahí, esa fusión, digamos, imaginaria, digamos, que teníamos con mamá, se ha roto y entonces nos pasamos la vida tratando de buscarla. Entonces dice, la fusión ideal que proyecta como original y que juega alrededor de esta universal afirmativa, o sea, organiza la universal afirmativa a partir de esta fusión con mamá, que es justamente la que estaría hecha para problematizar y que se expresa más o menos así. No hay consciente sin madre, no economía, no dinámica afectiva, sin que esto estaría de algún modo en el origen. Que el hombre conoce el todo porque ya ha estado en una fusión original con la madre. Eso es, bueno, no es así. No es. Ese mito, por algún modo parásito, dice, pero parásito de la teoría, pero que en realidad tiene que ver con lo que el bebé que se está formando parasita a la madre. Hay una doble cuestión de parásito. Porque no es freudiano, ha sido introducido por, Otto Rank. Entonces dice, ahora bien, ¿para qué sirvió la introducción hecha por Otto Rank de esta referencia al nacimiento por ese sesgo del trauma? Para que la cosa quede profundamente viciada en la consecución del pensamiento analítico. Es decir, que por lo menos esta fusión hace que para el sujeto haya habido una posibilidad primitiva y por lo tanto posible de reconquistar de una unión con lo que hace el todo, es la relación de la madre al niño. Del niño a la madre en el estadio uterino, en el estadio anterior al nacimiento. Y acá palpamos dónde está el sesgo y el error, por dónde se infiltra la cuestión del sesgo y el error, de la función del todo en el sujeto, en tanto que cae, como decía, lo vimos con Marité, que
cae en la fatalidad del inconsciente, en el sentido de que el inconsciente es el único que sabe. Entonces dice, no, flaco, así no es. Entonces le dice, así no es, tanto a la histérica que olvida, entre comillas lo digo, porque en realidad no hay ningún olvido, porque un olvido se ubica con un recuerdo, entonces está mal llamado olvido, porque en realidad es algo que pretende recordar algo, pero que en realidad no existió como tal, y en el obsesivo en donde, bueno, tiene la evidencia, por decirlo así, pero la deniega, que serían las dos formas que funciona el inconsciente. Ahora, las cosas a nivel de la función, como son las funciones del lenguaje, entonces no hay demanda que no se dirija a mamá. Bueno, esto es así, pero no porque sea así, como veíamos antes, la cosa se tiene que fundar en términos de verdad, así. Entonces dice, pero ¿qué es lo que vemos aparecer a nivel de esta demanda? Se trata únicamente, y el análisis nos lo designa, de la función del seno. Acá es importante, me parece, ubicar, porque en el mismo planteo, y ya voy cortando, porque si no, no tenemos tiempo, en el mismo planteo, tanto el seno como hay un fulano que se llama Sloterdijk, que es un filósofo alemán contemporáneo, que él plantea lo que se llama el amigo placentario. No me tiren con algo, pero en realidad él lo dice de esta manera. Como que hay una división que me parece importante que se establece entre lo que es la concepción y la formación del feto y dentro del vientre materno, y lo que es el nacer. Hay una diferencia. Dentro del vientre materno está la cuestión de la letargia. Está el niño en ese medio, digamos así, totalmente nutrido por lo que le da la placenta. La placenta que parasita biológicamente, estamos diciendo, a la madre. No está unido para nada con la madre. Entonces, es lógico que en el momento ya no de la letargia, sino del despertar por el nacer, por ejemplo, él, ¿qué encuentra? Que tiene que respirar. Entonces, en esa cosa de que él siente falta, por decirlo así, porque ya existe, él siente falta porque ya existe, es como si tuviera ahí el pivote para pensar que tenía un amigo adentro, ¿no? Que le daba el oxígeno, por decirlo así, digamos, ¿no? Entonces, él tiene ya posibilidad de imaginería de un amigo que perdió cuando nació. Y fíjense, cuando ya nace, esa cuestión que tiene del resabio biológico, de la necesidad biológica y orgánica de estar vivo, lo va a poner en el pecho de la mamá. Pero sigue siendo una cuestión de necesidad orgánica. Entonces, fíjense cómo ahí, en vez del amigo placentario, se le organiza la objetividad en el seno de mamá. Entonces dice, es el objeto alrededor del cual surge la primera demanda, a saber, ese seno, tan singularmente colocado para esta utilización, que es lógica por su naturaleza. Es lógico por su naturaleza, el objeto A es lo que Frege llamaría la variable. Es decir, la variable en el sentido de que es lo que argumenta que ese todo pueda organizarse de esta manera. Entonces dice, me refiero en la instauración de la función. La función cualquiera fx, si una variable está cuantificada de tal manera,
pasa ya a otro estatuto, pasa ya a ubicar en la verdad de lo universal. Entonces dice, precisamente por cuantificarse como universal. Esto no quiere decir simplemente que no importa cuál, sino como fundamentalmente es una constante en su consistencia. Es decir, no tendríamos consistencia humana si no estuviéramos, no respiráramos y no nos alimentamos, qué sé yo, concreto es esto, ¿no? Dice, consistencia, pero consistencia para ser lenguajero. Consistencia para ser lenguajero. Entonces, es por ello que para el niño, que comienza por articular con su demanda lo que hará el estatuto de su deseo, si hay un objeto que tiene esta ventaja para llenar en un momento esta función constante, que tiene que ser constante, es el seno. Y además es extraño que no haya aparecido inmediatamente especulando con los términos biológicos hacia los que aspira a referirse tal psicoanálisis anterior, que no se hayan dado cuenta que eso parece ser dicho, es algo dicho y pensado, es lenguajero. Entonces dice, como cayendo por su peso, entonces todo niño tiene una madre. Bueno, claro, porque no puede ser de otra manera. Y hasta se subraya que para ponernos en el camino de que ciertamente para el padre estamos en el orden de la fe, el padre no es inmediato, ¿no? La madre es inmediata, el padre al contrario da más elementos para poderlo pensar, para poder pensar a ese todo, esa ficción del todo. Pero ¿sería tan seguro el que tenga una madre si en lugar de un ser humano, es decir, un mamífero, fuese un insecto? Es muy claro esto, lo que él quiere decir, cómo se antepone esta cuestión a lo biológico. Entonces dice, y esto presentifica en el psicoanálisis entre los términos la referencia de la concepción y la del nacimiento, como habíamos dicho. Vemos la distancia que hay entre los dos. Y el hecho de que la madre sea la madre no pesa si no es por una necesidad puramente orgánica en ese momento. A la cual hay que, bueno, lo digo por mi querida madre, pero a la cual parasité, pero bueno, tiene que ver con eso. Entonces, dice, y acá viene otra cuestión, pero la madre no es a nivel en que lo tomamos en la experiencia analítica algo que se prefiera a los términos sexuales, ¿no? Y acá ubica lo sexual como esa, bueno, ahora vamos a ver. Hablamos siempre de la relación, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de relación? Llamada sexual. Hablemos también de lo sexual ahora, llamada relación, ¿no? Es interesante esta cuestión. ¿Por qué queremos ubicar una relación ahí? Entonces, lo sexual llamado relación está completamente enmascarado por el hecho de que podemos decir que si los seres humanos no tuvieran el lenguaje, y esto para mí es central, porque yo insisto con lo lenguajero, si los seres humanos no tuvieran el lenguaje, ¿cómo podrían ni siquiera saber que son mortales? Entonces, la muerte, lo mortal, también entra entre lo que trae el lenguaje. La muerte no es posible ser tomada por el ser biológico. La muerte, el ser biológico termina, el hombre es mortal. Entonces diremos también que si no fueran mamíferos, ni se imaginarían que han nacido, porque el surgimiento del ser lenguajero, en tanto que operamos en ese saber construido y que además deviene pervertidor de toda la dialéctica operatoria del análisis que hacemos girar alrededor del nacimiento, ¿es acaso otra cosa? Entonces acá es increíble, porque como está digamos así, discutiendo esta cuestión así tan biologista que traía Rank, él se queda, incluso prefiere, dice a Platón, que dividía a mente de cuerpo, la metempsicosis, ¿no? Es decir, a dónde iban a parar las mentes, qué sé yo. Pero claro, por supuesto que no cae en un idealismo de pensar que Platón en el fondo tenía razón por la manera que tenía Platón de no poder unir
para nada la mente al cuerpo, es decir, no podía pensar en términos de goce. Entonces, bueno, acá ven que lo del amigo placentario está cuando habla de la placenta. La función de la placenta no existe a nivel de los primeros mamíferos. La placenta parecería tener que situarse justamente a nivel de ese objeto enchapado en el pecho de la mamá, ¿no? Es decir, pero tiene que ver con esa cuestión de enchapamiento del objeto. Y terminamos. Que el objeto A sea el indicativo alrededor del cual se forja la función del todo, en tanto mítica, en tanto ilusoria, en tanto que es precisamente eso a lo que se opone, lo que contradice toda la búsqueda del estatuto del sujeto tal como se instituye en la experiencia del psicoanálisis. Esto es lo que hay que señalar y que solo puede dar su función de pivote, de punto crucial a ese objeto A, cuyas otras formas se deducen, pero siempre desde esta referencia de la división primaria, ¿no? Que es el objeto A que está al principio del espejismo, dice, del todo. El espejismo del todo. Y que trato de hacer vivir alrededor de esos otros soportes que son los desechos, ¿no? Los objetos parciales, pulsionales, la mirada, la voz y la voz. Es en el interior de esta interrogación, tomando esa relación de ese A, en tanto que es el que nos permite destituir de su función la relación al término todo, que podría retomar al que pasa con un acto. ¿Por qué? Porque al ser el A de instauración, el A no es más que un acto al cual se le da la forma de objeto. Ahí está el acto. Y el acto que él, es la cuestión del acto que él viene planteando. Y el acto como tal, termino acá planteando, porque lo dice finalmente en una palabra, el acto como tal tiene que ver con ese A que es absolutamente impredicable. Es impredicable. Lo que es predicable es todo lo que produce ese A través de los significantes a las cuales buscan que son los que buscan su referencia. Y acá deja. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, un esfuerzo enorme de ustedes, de Marité y Osvaldo, realmente es sumamente árido este capítulo, complejo, pero creo que han hecho digamos, un desarrollo muy potente, muy difícil de que podamos a lo mejor pensarlo rápidamente, pero me parece muy ajustado a la clase, ¿no? Una clase que comienza diciendo que este seminario obviamente está destinado al tema del acto analítico y a la pregunta de qué es ser psicoanalista, ¿no? Digo, lo retomo porque es el comienzo de la clase. Bueno, abrimos acá el espacio de comentarios, preguntas, en fin, lo que haga falta decir. No sé, se me ocurría, ¿no? Mientras todos pensaban, Graciela, me encantó lo tuyo de, como decía Osvaldo, que justamente lo universal, todos los analistas, arrancaría del particular. Si alguien se autoriza como analista, entonces uno puede pensar en el todo de los psicoanalistas, porque en realidad es cierto, se trata de un particular, de Freud, que instaura un discurso y que, bueno, es cierto que cada uno debería reinventar esa autorización freudiana, ¿no? Como cada uno se inventa como psicoanalista, es decir, ¿no? Es cierto, hay un universal al que nos referimos que es el discurso analítico, pero hay una singularidad en el estilo de cada uno, en cómo cada uno transita esta experiencia, ¿no? Muy bueno volver a la pregunta del comienzo, ¿no? Bueno, gracias. Mariana López y después Celia Roca y después ahí voy mirando. Bien, muchas gracias, Osvaldo, Marité.
Bueno, no sé si voy a responder, estoy segura que no, a qué es un psicoanalista, pero mientras leía la clase siempre, digamos, recordé se me venía a la cabeza una frase de una cuestión preliminar, la voy a tratar de leer de manera textual, en donde ahí en el esquema L, Lacan pregunta cuál es la condición del sujeto y dice, a saber, sujeto, su inefable y estúpida existencia a sus objetos, a su yo, a saber lo que se refleja de su forma en sus objetos, y a, con mayúscula, el lugar desde donde puede planteársele la cuestión de su existencia. De esta frase me impactó la palabra, su inefable y estúpida existencia, ¿no? Como una palabra muy fuerte, muy denigrante. Y pensaba, en relación a esto de la estúpida existencia, me puse a leer de esta palabra y decía que es como, viene del francés que se podría traducir como boquiabierta, ¿no? Como estupefacto, como sorpresivo, ¿no? Y pensé en la división del sujeto, ¿no? Que en la cadena significante el sujeto se encuentra con algo sorpresivo y con algo desconocido, con algo que viene de afuera, por supuesto, no de manera psicótica, pero en relación a la división del sujeto. Y si el objeto A o el acto analítico no tiene relación con esta estúpida existencia. Bueno, eso quería como... Claro. Gracias. Celia Roca. Sí. Bueno, muchas cuestiones han abierto y da para un montón. Pero yo quería tomar, que hoy se mencionó, la primera frase con la que inicia Lacan esta clase del 13 de marzo, que él se pregunta, ¿qué es ser? Subrayo lo de ser ahí. No pregunta qué es un psicoanalista, pregunta qué es ser psicoanalista y dice, hacia ese objetivo se encamina lo que trato de decirles este año bajo el título del acto analítico. Entonces me preguntaba si no hay ahí una suerte de contradicción, porque si el analista se autoriza en un acto o de un acto, no sé bien qué preposición usar ahí, es justamente porque no hay ser. La dimensión de la autorización en el acto deviene justamente de ese ser que no hay. Esto lo abro un poco al debate. Y en la misma línea, ¿no? La cuestión del todo, que está emparentada de algún modo con el no todo y el no ser, y que por eso requiere la autorización en un acto, me parece que lo que es por ahí a mí me interesa subrayar es que Lacan introduce acá que en el final del análisis, el analizante está advertido de la imposibilidad de saberlo todo, pero me parece más fuerte subrayar que no se trata que no puede saberlo todo, que el saber nunca es todo, sino que no todo es saber, porque justamente la dimensión del objeto lo que introduce es el no todo saber, no solo que no puede sabérselo todo, ¿no? Y me parece que lo novedoso de Lacan es introducir esto y cuando, digamos, el no todo saber, ¿no? El no todo, si quieren, el no todo significante, ¿no? Y hay algo de eso que golpea al analizante. Lo digo así porque es fuerte. Golpea al analizante ese no todo saber, ¿no? Bueno, un poco para abrir por ahí. Gracias, Celia. Gustavo Cerezeski y después Cristina Simpson. Bueno, gracias Marité y Osvaldo por el trabajo que se han tomado y las preguntas que nos suscitan. Pensaba un par de cosas, ¿no? Primero, la cuestión del
el pasaje al acto esclarecido, a mí me parece que está bien puesto ahí ese término. A ver, lo entiendo de esta manera, que el pasaje al acto salvaje, podemos decir así, o lo común, es opaco, ¿no? El pasaje al acto no solamente le es opaco al sujeto que lo ejecuta, sino que además no quiere saber nada de eso. No quiere saber nada de ninguna pérdida, ¿no? Se pierde todo para no anotar ninguna pérdida. En cambio, del lado del analista, el pasaje al acto esclarecido es porque hay un saber sobre esa pérdida. El arrojarse como analista ya implica anotar esa pérdida de entrada, ¿no? Como uno dice, bueno, uno toma un paciente sabiendo que Val muere, en ese sentido. Como analista, Val muere, ¿no? Va a terminar cayendo, va a terminar siendo expulsado, a veces de maneras espantosas, a veces de maneras más agradables, pero si finalmente termina mal la cosa, ¿no? Es una obra que para el analista termina mal en el sentido, digo, imaginario del término, ¿no? De que va a ser finalmente arrojado. Y a mí me parece que esto también tiene que ver con esto del amigo que decía Osvaldo, ¿no? Me parece que ahí cumple la función del doble. El amigo es como el doble, ¿no? Que le daba lo que hacía falta para que nada haga falta. Pero que el que no haga falta no es por una intención, no hay ninguna intención ahí de que no haga falta, sino es la impotencia, ¿no? La impotencia de no ser lenguaje. La placenta no es lenguaje, entonces es impotente en hacer falta en eso. Digo, para hablar como de la otra cara de la cuestión, ¿no? Porque siempre hablamos del lenguaje como lo que nos hace débiles, pero también es lo que nos hace fuertes, ¿no? Es lo que nos permite anotar la pérdida. Entonces, y entonces, tomando esto que decía Mariana, ¿no? Me confundo Mariana que dijo esto de la estúpida existencia del... Ahí lo que entiendo es que se trata del sujeto no dividido. En el esquema lambda aparece el sujeto en su inefable y estúpida existencia porque no está dividido. Entonces, cuando le vuelve la pregunta del otro por su existencia, ahí aparece dividido y ahí ya deja de ser inefable. Ahí el sujeto puede responder, no queda mudo. Quizás sí está bien por lo que vos decís, porque está pegado al objeto A, porque está pegado a su placenta, entonces todavía no la ha perdido, porque todavía no completó el circuito del esquema, ¿no? Bueno, y esto de la tautología, para terminar con esto, para mí es una pregunta, ¿no? Porque si el psicoanálisis es lo que se espera de un psicoanalista, al mismo tiempo hay que abrirle esa pregunta, porque esa pregunta cierra, ¿no? Sí, es totalmente cerrada. El psicoanálisis es lo que se espera de un psicoanalista, punto, no hay nada más que decir. Y sin embargo hay que abrirla todo el tiempo, ¿no? Nos abrimos todo el tiempo esa pregunta, ¿qué es un psicoanalista? No se responde qué es lo que se espera, qué es lo que hace un psicoanálisis. Porque aunque un analista sea eficaz en su operatoria, la pregunta subsiste. Hay que seguir dando cuenta de eso, no basta con que el analista sea exitoso como analista. Bueno, eso, gracias. Pregunto, Marité y Osvaldo, si seguimos, ahora viene Cristina y después Estela Maris. ¿Seguimos o quieren responder? Sí, muy breve. Yo pensaba que la cuestión de Celia me parecía que es interesante porque justamente Lacan viene a rebatir la idea sustancialista y esencialista de la metafísica respecto del ser. Y Lacan en este punto va a seguir a Heidegger en el sentido de que se trata de un ser en acto. No hay ninguna esencialidad, sino la producción de un ser ahí en acto, ¿no? Por eso no hay ninguna consistencia y un título de una esencialidad psicoanalítica que a uno lo preservara,
uno cada vez que dirige una cura, también allí mismo se autoriza, siendo testigo de esa experiencia, de esta posibilidad de poder operar como psicoanalista. Es decir, aunque uno le consideran, lo nominaran, pero después uno no produjera ninguna, no acompañara ninguna cura, ahí no habría ningún analista. Me parece que es por ese lado. No, yo quería, claro, plantear en relación a esto, tomando lo de Celia, creo que es importante, yo insisto en esto, me van a matar siempre, pero insisto en esto, que la palabra ser, tal cual la plantea Lacan, es que él, de alguna manera, al oponerse al clásico metafísico de lo que es el ser, trata de ubicar un lugar que sí, como dice Marité, es un lugar heideggeriano el de él, aunque nunca lo va a decir, claro. Nunca lo va a decir. Esto está claro. Él está peleando siempre, él es antifilósofo, él está peleando siempre, pero claro, uno a veces para pelear, uno a veces acomoda lo que de alguna manera quiere decir del contrincante. Entonces, bueno, uno no está peleando ahí. Entonces, bueno, si este dice es una pelotudez, lo que dijo tal es una pelotudez, no, lo que digo yo no es una pelotudez. Bueno, entonces, esto es así. Ahora, a lo que voy es que el ser acá es acto puro. El ser para Heidegger es acaecer puro. Está en el lugar del objeto. Claro. Está en el lugar del objeto, del goce. Es decir, tomo entonces esta otra parte. Es decir, porque cuando un poco tomando lo de Celia, es que vos querés seguir planteando insistentemente, en forma metafísica, que el ser es el ser del ente. El ser es el... Y nunca el ser puede ser un ente. Esto es así, heideggerianamente hablando, ¿no? Otra cosa es la que plantea Mariana, que me parece muy interesante. Y acá yo voy a decir algo que espero que no me tiren con cascotes. Espero que no me tiren con cascotes. Pero tiene que ver con algo que lo hago incluso como pregunta. En la medida que somos lenguajeros, es efectivo que lo que decimos participa de la ficción que crea el lenguaje. Somos efecto del lenguaje. El problema que tiene la ficción, el problema del desvío que tiene la ficción es la creencia, ¿cierto? Es la creencia. Pero no hablemos de la creencia. Hablemos que somos ficcionales. Somos ficcionales. Entonces, si somos ficcionales significa que hay entre nosotros ese juego de ese par significante, que es un juego dual entre significantes, pero dual que está en el 3 de Coagero. Por ese tercero no queda excluido a la manera platónica o a la manera aristotélica, no queda excluido, está integrado. Eso que no se puede decir, que queda fuera, el goce, digamos, el goce que hay. Y ahí, ¿por qué digo goce? ¿Por qué digo goce? Porque goce hay. Y si hay goce, yo digo esto, el único uno absoluto del que puede disponer el hombre es su propia existencia. Es su propia existencia. La existencia no es equívoca, si no tendríamos que pensar, y entonces acá viene la cuestión de esa estúpida e inefable existencia. No somos ni tan estúpidos ni tan... somos existentes como tal. A partir de ahí argumentamos lo que queramos, pero somos existentes. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque si no, cuando hablamos de existencia, la existencia humana, tendríamos que preguntarnos, pero entonces la existencia es imaginaria también. No. Y no, creo que no. Yo por lo menos creo que no. Bueno, punto.
Bueno, Cristina Simpson. Bueno, en realidad ya Marité y Osvaldo respondieron a la pregunta de Celia, que yo quería retomarla, pero sencillamente, digamos, ya en el primer párrafo, esta pregunta es una pregunta irónica de Lacan, justamente para hacer caer la cuestión del ser. Y me parece que lo dice en relación a que no es una pregunta, en el psicoanálisis no es una pregunta filosófica, y la contrapone totalmente a la lógica, y se va a dedicar a la lógica. Eso es lo que me parece que introduce Lacan en este primer párrafo, y lo dice así: se trata de otra cosa, no es una reflexión filosófica. La experiencia prueba que el estado de ánimo que se produce en ciertos estudios llamados filosóficos se aviene mal a cualquier articulación precisa, como es de esta ciencia que se llama lógica. Por eso me parece que introduce esta clase con qué es ser psicoanalista, para hacer caer justamente el ser, como también lo explicó Osvaldo y bueno, Marité retomaron esta cuestión. Nada más que eso. Gracias. Claro. Gracias, Cristina. Bueno, Estela Mari Formica. Bueno, voy a tomar algunas ideas, algunas conceptos que trae Osvaldo, que me sirve muy bien para entender algunas cuestiones en relación a, por un lado, la letargia en la que está ese futuro sujeto infantil, acompañado por su amiga la placenta, diríamos, que pierde al nacer y que reencontrará en el seno. A ver si te entendí, Osvaldo, ¿no? Que es su amigo. Bueno, y esto es absolutamente ficcional. Claro. Es ficcional, pero el sujeto, más que el sujeto, a ver, el existente, ese bebé, ese niño existente, se apoya absolutamente en esta ficción. Y me fui a Melanie Klein, muy denostada, la pobre, porque claro, arma toda una imaginería, una fantasmagoría, pero recordando esto del amigo, justamente ella habla, ¿no?, de el seno como un objeto parcial, que lo es, pero que tiene dos funciones: ser bueno y ser malo, y muy bueno, o sea, ideal, y muy malo, el máximo perseguidor, en un tiempo de escisión absoluta, es decir, de la posición esquizoparanoide, y que luego lo llevará, si las cosas andan bien, dice ella, a un todo, es decir, a la persona total de su madre. Lo que quería transmitir o comentarles es que ella tiene un capítulo muy interesante donde da un montón de ejemplos y que todos conocemos por nosotros mismos, por nuestra familia y nuestros pacientes, en relación a lo que le sucede a un bebé cuando tenía el espejismo de tener ese amigo, el seno, y disponer de él, y cuando el seno llega unos minutos tarde, ¿qué hace el recién nacido? Lo rechaza absolutamente y llora bastante. Recién lo acepta al seno, esto lo digo yo, cuando puede aceptar
que lo perdió y de algún modo lo reencuentra. O sea, hay toda una relación, no me voy a extender, pero hay toda una relación entre estas cuestiones, la vivencia de satisfacción de Freud y la negación. Pero esto que vos trajiste, Osvaldo, verdaderamente está armado en los primeros tiempos de la existencia. Bueno, gracias Estela. Diría la última intervención, después, bueno, Marité y Osvaldo si quieren responder, ahora Silvia Weissenberger. Sí, yo tengo una pregunta, porque es muy interesante todo, pero se me hizo una confusión, ¿no? Si no hay ser en el psicoanalista, si no hay goce, ¿sería solo significante? No sé, se me hizo toda esta cosa. Gracias. Bueno, ¿querrían responder? Sí, no, me parece que el hecho de que no haya ser en términos ópticos, es decir, que no haya alguien que pueda llegar a ser algo que se sitúa ahí como una esencialidad de ser, sino que es alguien que se autoriza en un hacer. Por supuesto que en ese hacer tiene que haber un goce, ¿no? Y si no, no hay existencia. Digamos, el goce es como imposible, digamos, de sustraerse. Lo que pasa es que por ahí no se trata, digamos, justamente cuando se habla de la abstinencia de goce, no es que el analista sea una asceta, un monje, qué sé yo, ¿no? Un santo o un héroe. Un santo o un héroe, sino que es alguien que se abstiene de un goce allí, en el punto de que él se sustrae para que sea quien es su partener, en este caso el analizante, pueda encontrar las coordenadas de goce que lo habitan, lo cual no significa que no gozara. Por ahí el goce tiene que ver a veces con el padecer la experiencia. Esto lo hemos encontrado bastante en la pandemia, ¿no? Esta cuestión de cómo la falta de presencialidad nos traía una sobrecarga, ¿no? El solamente escuchar, ¿no? Si hay padecimientos, hay malestares, ¿no? Es decir, no hay un ascetismo y un puro significante. No digo por si se entendió eso, ¿no? Yo insisto en esto, perdónenme, pero es muy difícil, se ve que se nos hace muy difícil. A mí se me ha hecho muy difícil, pero más o menos le estoy tratando de encontrar la vuelta. A entender la cuestión del goce en el sentido del gozar del existir. Me parece que es importante eso, porque el ex-existir estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de la existencia humana. Es decir, porque si no es imposible que haya un deseo del analista, y fíjense, si hay deseo, es porque ha habido amor sobre un goce, ¿no es cierto? Si hay algo que lo lleva al analista a escuchar lo que quiere escuchar y a ponerse en el lugar de analista, será bueno, será malo, no importa, pero lo lleva una cuestión, sí, llamada de deseo del analista. El deseo del analista, pero el deseo, desde el punto de vista teórico, nunca está desanudado del amor, que es lo único que permite al goce estar al nivel del deseo, ¿no? Es decir, de estar al nivel del... Entonces, es evidente que estamos hablando el analista, digámoslo, el analista es un existente, es un tipo que está ahí, vive ahí, existe ahí, goza de su existencia. Bueno, claro, no quiere, es evidente que queda mal decir que está gozando del fulano, porque no está gozando del fulano que está ahí, eso está claro. Además hay que discriminar entre el goce, lo que sería el goce y el plus de gozar. Si nos esperan un año, esto se va a empezar a aclarar con el concepto de plus de gozar. Cuando hablamos de goce, creo que también, yo siempre digo, hay que esperar al 16. Sí. Porque es la diferencia. Claro, si no, viste, es como uno se queda atragantado en el goce y hay que ver la diferencia entre goce y plus de gozar.
¿no? Que es esta formalización que él va a aportar, que es tan importante en la clínica, ¿no? Pero bueno, era muy farragoso esta clase, la verdad. Es una frase, es una clase terrible. Bueno, la verdad que un gran mérito de cómo de haberla preparado, de cómo la prepararon y de que generaron muchas intervenciones. O sea, me parece que eso da cuenta de lo bien que estuvo realizado. Yo querría agradecer, digamos, a todo el trabajo a todos quienes nos acompañaron en este trabajo tan arduo, con este seminario, y, en fin, haber llegado hasta hoy. Así que bueno, voy a recordar nada más que la presentación clínica, yo lo dije al principio, pero había algunas personas que no habían entrado. La presentación clínica del lunes 15, el lunes que viene, se llama Un lazo complicado, va a estar a cargo de Estela Mari Formica. Aclaré de entrada esta idea de que la hemos invitado y que vamos a seguir invitando para que nos presenten también en estos espacios de la cosa freudiana. Y el tema llamado Un lazo complicado, refiere a un trabajo acerca del rasgo unario y está planteado en un caso que es un adolescente adoptado, inclinado a incluirse entre los pibes de la calle. Este es el tema que tenemos para el lunes. Así que bueno, los saludo a todos hasta el lunes que viene. Chao, chao.